Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más aquí al debate de Teatro Crítico. Nos acompañan esta noche José Manuel Rodríguez Pardo, buenas noches, Tomás García López, Marcelino Suárez Ardura, buenas noches a los tres. Ustedes saben, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que nos gusta hablar de libros, nos encanta hablar de libros y aprovechamos momentos especiales pues para dedicarle los programas pues eso, a esos libros que nos parecen interesantes y que queremos que todos ustedes conozcan, si no lo hacen ya, que seguro que los conocen, ¿verdad? Esta noche vamos a hablar de este libro, La filosofía de Gustavo Bueno, que es un libro que se publicó en el año 1992, pero que no se preocupen porque se acaba de reeditar en PDF y lo pueden encontrar en las páginas de la Fundación Gustavo Bueno. Este libro, como decía, que se publicó en 1992, La filosofía de Gustavo Bueno, es en realidad un conjunto de comunicaciones, de conferencias que se dieron en un congreso que se celebró en la Universidad Complutense de Madrid en 1989. Pues eso, un congreso que se tituló como el libro, La filosofía de Gustavo Bueno. No están todas las conferencias que se dieron en ese congreso, pero sí algunas de ellas, no voy a decir las más importantes porque no sé cuántas se han quedado en el tintero, pero las que hay son muy interesantes. Pues intervienen, por ejemplo, Vidal Peña, Quintín Racionero, Julián Velarde, David Alba González, el propio Gustavo Bueno, Juan Bautista Fuentes, y con cuestiones como pues, consideraciones sobre el materialismo, estirpe y sistema de la teoría del cierre categorial, la teoría del cierre categorial aplicada a las matemáticas, toda una serie de cuestiones en torno al materialismo filosófico y a la filosofía de Gustavo Bueno. Supongo que se han leído el libro, ¿verdad? Que no les pillo por sorpresa si les pregunto por el libro. ¿Qué les parece? ¿Qué me pueden comentar de él? Bueno, Tomás. Pues nada, ya que me lo pregunta usted, pues... De tú, Tomás, que ya hay confianza. Pues ya que me lo preguntas, pues naturalmente. Vamos a ver qué es lo que se puede decir. Desde luego que la filosofía de Gustavo Bueno es naturalmente motivo para un congreso y para muchos más, y por supuesto para un libro y para muchos más. En este caso, Perdón, déjeme apuntar, a propósito de congresos dedicados a la filosofía de Gustavo Bueno, que hace unos años, en el 2002, creo, en Murcia... 2003 en Murcia se celebró otro congreso dedicado a la filosofía de Gustavo Bueno, es Filosofía Filosofía y Cuerpo. Filosofía y Cuerpo, efectivamente, ese era el título. Y si se me permite ya sí, claro. De entrada, pues decir que en el 2007, efectivamente en el 2007, se volvió a hacer otro encuentro, la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno, en los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada. de Santo Domingo de la Calzada. Luego nos referiremos a ellos si es posible, vamos. De manera que este tema, pues vemos que es recurrente, que es naturalmente un asunto de enorme importancia y que merece naturalmente pues un congreso, 2, 3, 4 o 5, los que hagan falta. En este caso, concretamente, el congreso tuvo lugar en Madrid en el año 89. Intervinieron en él miembros que hoy día han sido perfectamente catalogados por la coordinadora de nuestro programa, Sharon Calderón. Este es el documento que traigo que se titula El Congreso de Murcia y las oleadas del materialismo filosófico. Y en ellas, Sharon Calderón, con mucha sagacidad, lo que hace es clasificar a los miembros los que formamos parte del materialismo filosófico en tres grandes oleadas. Y entonces los que participan en este congreso pues pertenecen algunos a la primera oleada, es decir, el caso de Vidal Peña, el caso de Alberto Hidalgo y el caso de Julián Velarde, y a la segunda oleada el caso de David Alba González y de Juan Bautista Fuentes. De manera que y en ese libro también aparecen ya lo que podríamos llamar, y lo que Sharon Calderón apunta como turbulencias, es decir, como diferencias, como desavenencias dentro del propio materialismo filosófico. ¿Verdad que es un libro interesante por eso? Porque da cuenta justamente objetivamente, desde los seguidores de don Gustavo, cómo veían ellos en aquel año precisamente la filosofía de don Gustavo Bueno, y cómo algunos de los allí presentes pues ya planteaban algunas cuestiones
Y mi punto de vista, y dejo la palabra a otro compañero, es que nosotros ahora lo que podemos hacer es valorar esas turbulencias o esas desavenencias o esas objeciones que ellos ponían allí en aquel momento, el contemplarlas o enjuiciarlas o criticarlas precisamente desde los materiales que ya existían del propio Gustavo Bueno. Mi tesis fundamental, lo que yo voy a defender aquí ahora, es que ya son turbulencias completamente desviadas, que no se ajustan a lo que ya se podía realmente decir desde el materialismo filosófico. Es decir, que algunas de ellas, pues podríamos decir que están desajustadas, que no tienen en cuenta publicaciones que ya existían y que naturalmente pues desdicen o podemos desde esos materiales pues naturalmente el desdecir sus objeciones. Y finalmente se me olvida decir que otro de los que participó en este congreso pues es un profesor de la Universidad de Madrid, Quintín Racionero, que realmente lo que hay que decir de él 20 años después es que realmente no se enteró en absoluto de lo que es el materialismo filosófico, y su artículo pues hay que someterlo a una crítica furibunda, como si tengo tiempo pues haré a continuación. Bueno, yo quería completar lo que dice Tomás sobre las oleadas, explicarlo un poco porque parece, lo de oleadas no se sabe muy bien lo que es. Cuando se habla de oleadas se refieren la autora del artículo a las décadas en las que ha ido desarrollándose el materialismo filosófico. Digamos que en lugar del criterio de generaciones que tomaba Ortega para explicar pues cómo se iban adquiriendo pues las doctrinas, o cómo se iban transmitiendo dentro de escuelas, etcétera, que Ortega hablaba de etapas de 15 años, ¿no? De 30 a 45 estaban pues los que aprendían, y de 45 a 60 los que transmitían, pero lo cual también es muy inexacto, porque al fin y al cabo Gustavo Bueno en aquella época tenía 65 años y ahora pues evidentemente tiene muchos más, y eso no le impide pues seguir publicando y produciendo. Y entonces se prefería el criterio de las décadas, que además es histórico, efectivamente, y permite ver un desarrollo de los acontecimientos y cómo pues van adoptándose también distintas doctrinas y cómo va avanzando el propio materialismo. Y precisamente, pues ya que hablamos de historia, en 1989 pues tiene lugar un acontecimiento histórico muy importante, que es ni más ni menos que la caída del muro de Berlín, del bloque socialista, con todo lo que suponía pues para temas que, bueno, ahí por lo menos en el libro no se tratan, pero que son muy importantes, como la relación entre filosofía y socialismo. Es decir, que porque todo el mundo, cuando Bueno hablaba de socialismo, pues pensaba, pues es la Unión Soviética. Entonces Bueno está defendiendo la URSS, y ahora como la URSS cayó, pues eso del socialismo no tiene sentido. Cosa que, por ejemplo, pues hoy día, con la publicación del mito de la derecha, del que ya se habló en este programa, en otra ocasión, pues está desmentido, porque socialismo se toma en un sentido genérico, es decir, el socialismo pues son las relaciones sociales, y entonces lo contrario del socialismo pues no es el capitalismo, el liberalismo, sino digamos, el contrario del socialismo es el solicismo, o sea, la vida esférica. Y en el caso de las oleadas que aquí comentamos, pues la primera y segunda oleada que ha citado don Tomás, digamos que tienen la característica de desarrollarse en lo que habitualmente se llamó, y todavía se utiliza el nombre, de Escuela de Oviedo. Es decir, un grupo de colaboradores más o menos cercanos, tanto geográficamente como en el sentido institucional, que estaban en las mismas estructuras de universidades, facultades, etcétera, que trabajaban respecto al materialismo. Pero, precisamente en lo que es la tercera oleada, del 1996 a 2005, y en lo que podría ser también una cuarta oleada, que todavía pues no se ha culminado, el materialismo filosófico ya adopta otras posiciones, en el sentido de que ya no es una cosa de escuela ni de, podemos decir, ni de universidad, sino que es una filosofía que ha tomado pues otras características. Ya no es tampoco el Oviedo ni es España, es toda la comunidad hispánica, todos los temas pues del mito de la izquierda. Pero bueno, para no seguir insistiendo sobre esto, pues simplemente decir que en estas primeras turbulencias de la segunda oleada, digamos, que aquí ya hay, podemos decir que son, bueno, el interés que tiene este libro realmente
es que a pesar de que estas críticas ya son pues, un poco antiguas, es decir, de 15, casi 20 años, digamos que los que las mantienen, los que las mantuvieron todavía las mantienen. Es decir, que pese a que el materialismo ha seguido avanzando, más oleadas, pues no se dan por enterados, ni parece que se quieran enterar. Sí, el libro, por añadir algo más, porque la verdad es que mis contertulios han hecho un barrido tan exhaustivo del significado del libro que pocas cosas más podría decir, ¿no? Pero por añadir algo, el libro además lo que hace es constatar la efectividad de una filosofía en aquel momento. Es decir, el Congreso se hace porque hay una filosofía que ya estaba implantada desde hacía muchos años y de alguna manera desde parámetros similares o parecidos a esa misma filosofía se puede hacer como una reflexión sobre ella misma, ¿no? Ya digamos que llega un momento en el que quienes participan aquí pueden mirar hacia esa filosofía y pensar en el estado de ella. De todas formas, no se puede aplicar lo que estoy diciendo de manera general al libro, porque el libro es bastante heterogéneo. Hay quien opina del materialismo filosófico desde fuera del materialismo, sería el caso de Quintín Racionero. Hay quien opina del materialismo filosófico en el mismo libro y hay quien no opina, simplemente que está haciendo materialismo filosófico. Es decir, que, por ejemplo, el artículo de Gustavo Bueno o el artículo, por ejemplo, de Velarde, de alguna manera son aplicaciones del materialismo filosófico, bien a las ciencias matemáticas desde la gnoseología del cierre categorial o bien a la idea de causa, como hace Gustavo Bueno. Y luego hay otra serie de artículos que en principio, desde dentro del materialismo, pues empiezan a notar pues anomalías desde una perspectiva emic, que desde otra perspectiva pueden verse como pues eso, turbulencias o anomalías pragmáticas más que semánticas de verdad, ¿no? Entonces, el libro contiene una cantidad de artículos distintos entre sí, heterogéneos y aún opuestos, y esa oposición también se ejercita en el mismo libro porque aparecen un artículo, por ejemplo, de David Álvar González y el artículo de Gustavo Bueno contestando a las posiciones de David Álvar González. Con lo cual, para resumir, el libro manifiesta en un momento histórico del desarrollo del propio materialismo filosófico una situación determinada de cristalización, por una parte, pero después manifiesta la riqueza dialéctica del propio materialismo y las distintas posiciones que se están tomando en torno a él, ¿no? Sí, desde luego. Solamente una apostilla. A propósito de Quintín Racionero, es curioso, pero 19 años después del Congreso, en la editorial Diálogo Filosófico este año, se publica un libro titulado 8 filósofos españoles, creo que es el título, y hay una recopilación pues, de doctrinas de distintos filósofos o sobre ellos. Entonces, Quintín Racionero publica, 19 años después del Congreso, como digo, el mismo texto, las mismas críticas, lo cual es una muestra de lo que yo estaba comentando, de que parece que no quieren rectificar muchas de esas cosas y siguen pensando igual que pensaban hace 20 años. Por tanto, puesto que ya ha habido una mención al asunto, ¿por qué no? Yo ya entraría al grano directamente, hacer algunas consideraciones acerca de esas desavenencias o de esas críticas que se hicieron en aquella época. Bueno, y, me permite, con respecto a la cuestión de las anomalías, sí. Uno de los artículos publicados, el de Juan Bautista Fuentes Ortega, hace referencia explícita a eso, sí. Habla, dice la psicología, una anomalía para la teoría del cierre. Sí, pero hay que... una cosa es la interpretación que se puede hacer de esa anomalía en virtud de otros escritos anteriores de Fuentes, y otra cosa es este artículo donde anomalía no va tanto dirigida, bueno, desde la perspectiva de mi lectura, no va tanto dirigida al cierre categorial como anomalía, cuanto a la psicología, sí, sí. Aunque anteriormente podría interpretarse, debido a otros escritos de él, que la anomalía era el propio cierre. Bueno, pues nada, creo que tomo otra vez la palabra, pero decir que aparte de esto que estamos hablando de los artículos que presentan anomalías o no, o en el caso de que sencillamente aplican como Julián Velarde el materialismo filosófico con mayor o menor acierto al campo de las matemáticas, a la aritmética, hay que decir a nuestros
telespectadores que uno de los artículos centrales del pensamiento del materialismo filosófico es el artículo de don Gustavo Bueno en torno a la doctrina filosófica de la causalidad. O sea, nos hemos olvidado precisamente de uno de los documentos centrales del materialismo filosófico que están aquí. O sea, que este es el asunto. Bueno, entonces yendo al grano. Podríamos clasificar, si nos parece, los artículos ahí incluidos en dos grandes bloques. Uno, si lo comparten mis compañeros, que tendrían que ver con la ontología, que es el caso de Quintín Racionero y de Vidal Peña, y luego los otros de gnoseología, ¿no? Yo me voy a referir brevemente a las cuestiones que plantean Vidal Peña y Quintín Racionero, y mi tesis fundamental es que esas desavenencias o esas críticas ya no tienen sentido incluso dentro de lo que ya estaba publicado en aquella época. Vamos a ir rápidamente al grano. Es decir, Vidal Peña empieza su artículo con una resposición. Yo aquí utilizo la nomenclatura de Joaquín Robles, otro de los miembros de la tercera oleada. Tengo que decir a los telespectadores que Marcelino, Sharon y José Manuel pertenecen a esa tercera oleada y que tienen plena que son miembros lúcidos de esa tercera oleada, lo digo con toda alegría, ¿verdad? y con todo merecimiento. Y entonces él distingue, Joaquín Robles distingue entre responder e interpretar. Entonces yo creo que lo que hace Vidal Peña, por un lado empieza respondiendo adecuadamente, canónicamente, adecuadamente la filosofía de don Gustavo, porque además él la había aplicado a la filosofía de Spinoza, pero luego, cuando presenta cuatro grandes dificultades, que él cree que son cuatro grandes dificultades, ya está haciendo una interpretación, y a mi juicio desviada, como dice. Es decir, Joaquín Robles dice que hay una interpretación canónica y una interpretación desviada. ¿Por qué? Porque los cuatro problemas que él plantea son: el primero, que le produce furor la posibilidad de que desde los ensayos materialistas que él analiza se pueda clasificar. Entonces habla de un furor taxonómico, es decir, algo así como el profesor Bueno ha descubierto un sistema potente a través del cual se pueden clasificar las historias de la filosofía, y parece como que él tiene algo de complejo de que no se pueda hacer, desconociendo si los ensayos materialistas se escribió en el año 72, en el año 74 el profesor Bueno, como hemos hecho aquí en este programa, publicó la metafísica presocrática, en el cual libro aparece precisamente una teoría de los sistemas genéricos, precisamente utilizando los materiales de los ensayos materialistas. Y entonces resulta que esa especie de pudor que tiene Vidal Peña para utilizar los ensayos materialistas para clasificar, pues son de una enorme fecundidad, porque los sistemas genéricos contienen a su vez, por supuesto, especies filosóficas. Y toda esa nomenclatura que él de alguna manera siente una cierta repugnancia o un cierto furor, pues resulta que son fecundísimas precisamente pues para clasificar. Segundo asunto, dice que el profesor Bueno da prioridad a la ontología, y entonces no tiene en cuenta que por esos años se escribió él precisamente un artículo que es El todo y las partes, y entonces no se da cuenta que la ontología es el todo, es decir, podríamos decir, es el marco en el cual tiene lugar pues lo que podríamos llamar hoy estructuras morfológicas. Y finalmente, tercer asunto, que dice que la materia ontológica general, pues claro, como resulta que pertenecen al mismo género, están en el mismo catálogo, o sus parientes próximos, pues son la idea de uno de Plotino, o la idea de noumenon kantiano, que entonces a ver qué pasa. Y entonces ahí, claro, el profesor Vidal Peña no se da cuenta que una cosa es que tengan propiedades genéricas, pero que luego hay diferencias específicas, y que el propio libro da suficientes materiales como para establecer las diferencias específicas entre Kant y entre el profesor Bueno, entre el materia ontológico general y el noumenon. Sencillamente pedirle a Vidal Peña, que si no tiene inconveniente, que eso ya está en los ensayos materialistas, pero muy recientemente en el Basilisco número 35, pues el profesor Bueno establece en
en dos grandes apartados las diferencias específicas entre el idealismo trascendental y el materialismo filosófico con respecto a Kant, que se lea él esas cuestiones y verá cómo no hay problema en absoluto en que, aunque haya relaciones genéricas entre el noúmeno y la materia ontológico general, pues hay también grandes diferencias específicas. Y esto es lo que no entendió Vidal Peña en aquel momento. Sí. Y después, y ya para terminar con su cuarta objeción, M2, el gran problema de que cree él que la doctrina de M2 pues no está muy bien ajustada, no está muy bien asentada, y entonces pues naturalmente yo aquí tampoco quiero extenderme demasiado, sencillamente decirle que eso ya de alguna manera está muy bien planteado en los ensayos materialistas, cuando el profesor Bueno dice que M2 no es ninguna sustancia, que es más bien una cuestión funcional y de tipo actual, y que entonces eso no lo ha comprendido él, y entonces le remitimos a lo que va a salir, afortunadamente, dentro de muy poco tiempo, cuando el profesor Bueno remate su tema, que está ahora en él, acerca pues del ego trascendental y de M2, de la materia ontológico, el segundo género de materialidad. Esto por un lado. Y entonces yo dejo la palabra, porque lo de Quintín racionero es todavía más rápido. Simplemente el tema de M2... En efecto, y quizás con la publicación posterior, porque posterior o sobre la fecha, no sé exactamente ahora, no podría decir, del libro Materia, donde se retoma otra vez la ontología desde una visión quizás noseológica, ¿no? Porque M1 aparece como los términos, M2 aparece como las operaciones y M3 como las relaciones, la materia determinada e indeterminada. Estos asuntos que se plantean ya empiezan a quedar viejos, ¿no? Yo creo que entonces M2, M1, M2 y M3, que serían las formas ontológico especiales, pues aparecen ahí concatenadas y no se pueden sustancializar, y entonces el argumento que da Vidal Peña yo creo que pierde el sentido. Creo que se puede decir eso, desde otro punto de vista respecto a la aplicación de una suerte de rejilla que podría suponer el materialismo filosófico desde el punto de vista ontológico, al aplicarlo a los distintos sistemas. El propio Vidal Peña, después de pasar mucho tiempo, sin embargo, a pesar de esas reticencias, cuando tiene que ejercerlo, se ve obligado a ejercerlo. Yo me acuerdo de una crítica que leí a la publicación del Parménides de Popper, una crítica de Vidal Peña, donde no encuentra otro material, otra forma de análisis y de clasificar que el propio materialismo filosófico que está ejercido en la metafísica presocrática para poder criticar el Parménides de Popper, ¿no? y utilizar la argumentación de filológico, filosófico, etcétera. O sea que realmente, de alguna forma, él mismo se está refutando, ¿no? Es un poco lo que dice Tomás. No sé qué podrá opinar José Manuel, pero bueno. Hombre, una cosa... A ver, los tres quieren... Termino este Una cuestión respecto a Quintín Racionero, que tiene el interés de plantearse supuestamente pues desde fuera del materialismo filosófico. La crítica que él hace a la ontología del materialismo es que, bueno, como habla de tres materialidades y toma el modelo de Christian Wolff, que es el que funda la ontología en el sentido tradicional, entonces, claro, dice, M1 es el mundo, M2 es el alma y M3 es Dios. O sea, alma, mundo y Dios, las tres ideas. Y luego, cuando Bueno habla del ego trascendental, él dice, no, eso es el sujeto trascendental de Kant. Y entonces Bueno anda por ahí entre kantiano y prekantiano, pero el problema no es ese, el problema es que la tradición filosófica pues te obliga a utilizar algunos términos, y tú pues tienes que hacer uso de ellos, pero con otra función, porque el ego trascendental aquí pues no es un ego espiritual, ni Dios, ni nada de eso, no, positivamente es el ejercicio de la conciencia filosófica. Y de hecho, pues en la metafísica presocrática, la periodización de la historia de la filosofía se basa pues en el lugar que ocupa el ego trascendental. Sí. En la filosofía clásica griega, el ego, pues que son los seres míticos, queda segregado. Sí. Y entonces en su lugar se ponen principios abstractos. Tales habla del agua, Heráclito del logos. En la filosofía medieval, el ego es Dios, entonces Dios es el que crea el mundo y el mundo está subordinado a él. Sí. ¿Cuál es la función de la crítica filosófica? Y pues interpretar el mensaje divino, la teología. Y en la época moderna, pues el ego, por medio de la inversión teológica, es decir, Dios no es
de lo que se habla, sino desde lo que se habla. Entonces el ego ya es el sujeto humano, es decir, el sujeto que transforma el mundo respecto a las condiciones de ese mundo heredado, que es el materialismo histórico. Y efectivamente, ese ego, pues, que realiza operaciones, pues no opera, digamos, empíricamente, sino que opera con elementos que llamaríamos terciogenéricos y que en otra época, antes de ensayos materialistas, bueno, los llamaba elementos pues, no etológicos. Él hablaba de los universales no éticos. Sí. Que eso es lo que se transforma después, ya en el año 2005, en la teoría de las instituciones, que son figuras del hacer humano racionales, pero que están normadas y con elementos abstractos. Por ejemplo, una mesa es una institución, porque la figura geométrica pues, es constitutiva de ella. Esto no puede ser un animal. Ahí está la diferencia entre la racionalidad humana y la animal. La mesa, pues, la televisión. Y entonces, a propósito de este libro de la filosofía de Gustavo Bueno, Alberto Hidalgo Tuñón tiene ahí un artículo titulado Estirpe y sistema de la teoría del cero categorial. Pero, pues en ese... solamente una cosa. En ese artículo lo que él dice es que la teoría del cero categorial, la gnoseología, se gesta frente a la noetología, la que llama una teoría del conocimiento. Es decir, dice que una cosa es la epistemología como noetología, relación sujeto-objeto, y otra es la gnoseología del materialismo filosófico, que sería lo que llamaríamos pues, la ciencia en tanto que es conocimiento verdadero. Pero lo que sucede ahí es que la noetología no desaparece en contra de lo que dice Hidalgo, y hay que desmarcarse de él completamente, porque no es cierto, sino que queda transformado a otra escala, es decir, con el ego trascendental, los tres géneros, y a día de hoy lo que queda en la noetología, pues como digo, son las instituciones, que precisamente Hidalgo pues, no quiere enterarse de esto, y lo ignora completamente, como si no existiera ya. Yo quisiera volver otra vez a lo de Quintín Racionero, precisamente para mantener la tesis que defendí antes. Antes de que siga, es muy breve. José Manuel ha mencionado un par de veces el asunto de las instituciones, y el artículo publicado está publicado en el Basilisco, así que si ustedes quieren leerlo, yo se lo recomiendo, es un excelente artículo. En el número 37 del Basilisco lo pueden encontrar. Vamos a ver, volviendo otra vez a Quintín Racionero, la tesis central es que acusa al profesor Bueno de estar tomando a un pensador que es prekantiano, es decir, precrítico, y él utiliza la palabra crítico sin ningún parámetro, es decir, que cree que la palabra crítica, digamos que alcanza su máximo esplendor con Kant. Y entonces, pues yo he visto, ejercitándolo al profesor Bueno, como él pues dice, pues la palabra crítica que yo utilizo tiene más que ver a lo mejor con el padre Feijóo, el teatro crítico, que con la crítica, la crítica de la razón pura, que es una noción absolutamente idealista. Bueno, ¿a dónde vamos a parar? Él no podía decir, no tenía por qué haber dicho eso si hubiera leído precisamente la obra de Bueno sobre el ensayo sobre las categorías de la economía política, donde aparece perfectamente ya expuesto su teoría de la inversión teológica. Entonces resulta, esencialmente, que precisamente Worth y Leibniz tendría más que ver con ese mecanismo de la inversión teológica, mientras que Kant, esto lo ha dicho siempre y está claramente expuesto en este Basilisco número 35 al que me refería antes sobre Kant, que realmente el giro kantiano no es una inversión teológica, sino que es una especie de vuelta a la escolástica, es un giro de 360 grados. Con lo cual, a Quintín Racionero, que no hay que confundir con Luis Racionero, que si no me falla la memoria, pues fue director de la Biblioteca Nacional, a este señor Quintín Racionero habría que decirle lo siguiente, que Kant, pues precisamente como hizo un giro de 360 grados, pues está hablando desde la escolástica, es un puro escolástico, mientras que Leibniz y Wolff pues estarían insertos en la inversión teológica y por tanto el profesor Bueno de lo que está hablando aquí es que hay un ancestro común filosóficamente hablando y que ese tiene que ver con esta otra tradición y precisamente Kant está fuera de juego. Entonces este hombre no se ha enterado de eso, no se enteró y tenía que haber tenido en cuenta, puesto que iba a un congreso para hablar de este asunto, pues que una de las doctrinas centrales del materialismo filosófico, además de los ensayos materialistas, pues era su tesis de la inversión teológica. Y el otro asunto es la visión de Marx, porque como luego él critica al profesor Bueno, termino ya rápidamente, diciendo
que es que las señas de identidad del materialismo, de la segunda generación del materialismo, pues es precisamente la producción de la conciencia por la realidad, y como el profesor Bueno parece que tiende hacia el idealismo, pues entonces resulta que, ¿qué es lo que ocurre? Que hace una crítica de Marx ignorando otro trabajo del profesor Bueno en el año 73 y 74, que es precisamente sobre la ontología de Marx. Si hubiera leído esa ontología, no hubiera dicho las tonterías que dijo en este congreso. Es decir, que realmente no hay por dónde cogerlo. Es decir, que si Vidal Peña expuso y después reinterpretó, pues podríamos decir desviadamente el materialismo filosófico, Quintín Raciono hizo una chapuza verdadera y, por supuesto, con la tremenda, con el tremendo hándicap de que no había leído los textos fundamentales para realmente pues argumentar todo lo que había dicho. Podía ser crítico, pero realmente lo que hizo fue una chapuza, bueno, una auténtica pues, chapuza. Tenemos que dejarlo aquí, señores. Ya se nos ha pasado el tiempo. No, lo siento, Tomás. Que se me permitan 10 segundos, porque quería Tomás, no tenemos definir ni 10 segundos. Lo que sería la ley. Ni 10 segundos. Ni 10 segundos. Tenemos 10 segundos porque yo quiero leerles una cosa y quiero que todos los espectadores lo oigan. Lo dicen sus promotores, lo dijeron los promotores, lo escribieron los promotores del Congreso. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros homenajes, creíamos que el mejor reconocimiento que podía recibir Bueno era la discusión pública de su teoría filosófica. Si esto no ocurre así, en todos los congresos de este tipo se debe, nótese bien, lo dicen ellos y yo también quiero hacer hincapié en esto, a que no todos los filósofos españoles homenajeados tienen un pensamiento que discutir. Nada más, léanse La filosofía de Gustavo Bueno, que lo pueden encontrar en PDF en las páginas de la Fundación Gustavo Bueno. A ustedes muchísimas gracias por venir, a ustedes muchísimas gracias por vernos y nada más, hasta otro debate de Teatro Crítico. Buenas noches.